Ay, gracias a Yo Dios. también agradezco mucho que siempre que nos invitas eres generosa con nosotras, nos tratas con mucho cariño. Tenía 93 años cuando cerró los ojos por última vez. Había sobrevivido a la época de oro del cine mexicano. Había trabajado con Luis Buñuel. Había conquistado escenarios en 3 continentes. Había sido diputada y senadora. Había creado un imperio de entretenimiento, pero no pudo sobrevivir a la maldición que persiguió a su familia durante 3 generaciones. Su nombre era Silvia Pinal. Y lo que vivió, lo que soportó y lo que dejó sin resolver el día que murió, es una historia que México nunca te contó completa, hasta ahora. El 28 de noviembre de 2024, México perdió a su última diva. Silvia Pinal murió en la Ciudad de México a los 93 años. Los titulares hablaron de su legado cinematográfico, de sus películas con Buñuel, de su programa Mujer, Casos de la Vida Real, de su dinastía artística, pero nadie habló de la verdad completa, de las tragedias que la persiguieron, del precio que pagó por la fama, de los secretos familiares que nunca se resolvieron, de la maldición que tocó a sus hijas y a sus nietas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Silvia Pinal. Primero, el matrimonio desesperado a los 16 años con un hombre de 35, un escape que se convirtió en otra prisión. Segundo, la muerte de su hija Viridiana a los 19 años, el accidente que la destruyó. ¿Y por qué Silvia se negó a tocar el cuerpo de su propia hija cuando la sacaron del auto? Tercero, la relación entre Luis Miguel y su hija Alejandra Guzmán, lo que realmente pasó. ¿Por qué Silvia nunca intervino y cómo ese romance tóxico destrozó a su familia? Y cuarto, las acusaciones de Frida Sofía contra Enrique Guzmán. ¿Por qué Silvia Pinal eligió defender a su yerno en lugar de proteger a su bisnieta? ¿Y qué secreto se llevó a la tumba sobre ese escándalo? Te voy a avisar cuando llegue cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué la dinastía Pinal nunca encontró paz. Pero antes de todo eso, necesitas entender algo fundamental. Guarda esta frase en tu mente. Sobreviví porque no tuve opción. La vas a escuchar varias veces a lo largo de esta historia. Y cuando llegue el final, vas a entender que esa frase fue su filosofía de vida, su forma de aguantar 93 años de dolor y la razón por la que nunca pudo romper el ciclo de sufrimiento en su familia. Si te gusta este contenido de historias, me ayudarías mucho con una suscripción y un me gusta. Todo comenzó el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, un puerto caliente en el Golfo de California. Silvia Pinal Hidalgo nació de María Luisa Hidalgo, una adolescente de apenas 15 años. Su madre era una niña cuando la tuvo. El padre era Moisés Pasquel, director de orquesta en la estación radiofónica XEW, un hombre casado que nunca reveló a María Luisa que tenía otra familia. Cuando supo del embarazo, desapareció. No reconoció a la niña, no dio su apellido, no envió dinero, simplemente se borró. María Luisa quedó sola, una madre soltera de 15 años en 1931, en el México conservador y católico de esa época, donde las mujeres solteras con hijos eran marcadas socialmente, expulsadas de las familias decentes, condenadas a la pobreza. Silvia creció viendo a su madre trabajar en una marisquería cerca de la XW, viendo cómo la gente la trataba con desprecio, cómo los clientes le hablaban como si fuera basura, cómo su madre aguantaba todo con la cabeza baja porque necesitaba ese trabajo para sobrevivir. Años después, María Luisa conoció a Luis G. Pinal, periodista, militar, político, un hombre con educación y contactos. Se enamoró de ella, a pesar de que tenía una hija. Se casaron, y Luis reconoció a Silvia como su hija, le dio su apellido, le dio una familia, le dio respetabilidad. Por eso el mundo la conoce como Silvia Pinal y no como Silvia Pasquel. Silvia adoraba a Luis. Era el único padre que conocía, el hombre que la había salvado de ser la hija sin padre. Pero Luis era estricto, militar de formación, conservador hasta el hueso. Veía el mundo del espectáculo como algo pecaminoso, algo vulgar, algo que las mujeres decentes no hacían.
Y cuando Silvia empezó a mostrar talento para el teatro y el canto, Luis se opuso con todas sus fuerzas. A los 11 años, Silvia convenció a su madre de dejarla estudiar ópera. Tenía una voz potente, grave, inusual para una niña. Los maestros decían que tenía talento natural, pero cada clase era una batalla con Luis, que le decía que estaba perdiendo el tiempo, que las artistas eran mujeres de la calle, que ningún hombre decente se casaría con una actriz. Silvia creció en esa contradicción, adorando al hombre que le había dado su apellido, pero resintiendo su control absoluto, su forma de decidir todo en su vida. ¿Dónde vivían? Porque el trabajo de Luis los llevaba de ciudad en ciudad: Querétaro, Monterrey, Cuernavaca, Puebla, nunca estableciéndose en ningún lugar. ¿Qué estudiaba? ¿Con quién hablaba? ¿A qué hora regresaba a casa? Luis controlaba todo. Y entonces, a los 13 años, Silvia descubrió la verdad. Su tía Concha la llevaba a visitar a un señor que le regalaba cosas, que la consentía, que jugaba con ella. Ese señor era Moisés Pasquel, su padre biológico, el hombre que la había abandonado cuando nació, que nunca la reconoció, que tenía otra familia legítima, pero que ahora, años después, quería conocerla, sin decirle quién era. Cuando Silvia se enteró de la verdad, su mundo se derrumbó. El hombre que le regalaba dulces era su verdadero padre, el hombre que la había abandonado, que había dejado a su madre sola y deshonrada, que nunca dio la cara, y ahora quería jugar al papá cariñoso sin asumir ninguna responsabilidad. Silvia dejó de hablar con Moisés, y también se distanció emocionalmente de Luis, porque aunque Luis le había dado su apellido, también la controlaba como si fuera su propiedad. Y Silvia entendió algo fundamental a los 13 años. Los hombres en su vida siempre iban a querer controlarla, o abandonarla, o ambas cosas. Y la única forma de sobrevivir era encontrar la manera de ser más fuerte que ellos. A los 15 años, Silvia ya trabajaba. Su familia necesitaba dinero. Luis ganaba bien como político, pero nunca era suficiente. Así que Silvia consiguió trabajo como secretaria en una empresa farmacéutica. Ahí conoció a gente de la radio, gente de la XW, la misma estación donde trabajaba su padre biológico, aunque ella evitaba encontrárselo. Los contactos de la farmacéutica le consiguieron oportunidades en programas de radio. Pequeños papeles, nada importante, pero era un inicio. Silvia estudió actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Su madre la apoyaba en secreto. Luis seguía oponiéndose, pero ya no podía detenerla completamente. A los 15 años, Silvia conoció a Rafael Banquels, actor y director de teatro cubano. Tenía 33 años, casi el doble de su edad. Estaba divorciado, tenía experiencia, tenía conexiones en el medio artístico, y le ofreció a Silvia su primer papel protagónico en teatro. Ella lo vio como su oportunidad, la puerta de entrada al mundo que Luis le había prohibido, y Rafael la vio como algo más. Empezaron a salir. Silvia tenía 15, Rafael 33. Hoy eso sería escandaloso, ilegal en muchos lugares, pero en el México de 1946 era tolerado, especialmente si el hombre era respetable. Y Rafael lo era, actor conocido, director exitoso, hombre de mundo. Luis seguía oponiéndose al mundo artístico, pero al menos Rafael era un hombre establecido, no un bohemio muerto de hambre. Y aquí llega la primera cosa que casi nadie sabe, lo que Silvia confesó décadas después en entrevistas y en su autobiografía. Silvia no se casó con Rafael Banquels porque lo amara, se casó para escapar de Luis. En sus propias palabras, años después, dijo que se casó para escapar de la opresión de su padre y que le fue peor porque Rafael era celosísimo y no la dejaba salir ni a la esquina. Silvia tenía 16 años cuando se casó con Rafael en 1947. Él tenía 35. Era su segundo matrimonio. Para Silvia, era una forma de liberarse del control de Luis, de poder trabajar sin pedir permiso, de ser dueña de su vida. O eso pensaba. Pero lo que realmente hizo fue cambiar una prisión por otra. Rafael resultó ser exactamente lo que Silvia intentaba escapar. Controlador,
celoso, posesivo. No la dejaba salir sola. Revisaba sus horarios. Decidía qué papeles aceptaba. Manejaba su dinero. Todo el dinero que Silvia ganaba iba directamente a Rafael. Él le daba una mesada como si fuera una niña. El padrino de su boda fue Mario Moreno Cantinflas. Les regaló 5.000 pesos, una fortuna en ese momento. Silvia recuerda haber tocado el cheque varias veces para asegurarse de que era real. Con ese dinero compraron su primera sala, comedor y cama matrimonial. En 1949 nació su primera hija, Silvia Pasquel. El parto fue complicado y costoso. Rafael estaba en una mala racha profesional. No conseguía trabajo, no tenía dinero. Silvia trabajaba más que nunca, pero él manejaba todo. Y cuando Silvia necesitó el hospital, casi no pudieron pagar. Silvia describe esos años como los peores de su vida. Era una actriz en ciernes, y a Rafael le empezó a ir muy mal. No tenía trabajo y no encontraba nada. Su carrera despegaba. La de él se estancaba, y eso lo ponía peor. Más celoso, más controlador, más difícil de soportar. En 1952, después de 5 años de matrimonio, Silvia tomó una decisión. Estaban comiendo sopa, un día normal, y de repente Silvia le dijo que ya había pensado las cosas y que quería el divorcio. Rafael se puso blanco, furioso. Silvia recuerda que se le puso la cara blanca, que estaba furioso y que después le agarró un miedo terrible pensando que los iba a matar, pero no se echó para atrás. Silvia Pinal, a los 21 años, con una hija de 3, se divorció. En el México de 1952, donde las mujeres divorciadas eran vistas como fracasadas, como mercancía dañada, como mujeres que ningún hombre decente volvería a querer, y Rafael la persiguió durante meses, rogándole que volviera, amenazando, llorando, pero Silvia ya había tomado su decisión. Prefería ser madre soltera y divorciada que seguir en esa prisión. Después del divorcio, Silvia se lanzó al trabajo con desesperación. Tenía que mantener a su hija. Tenía que demostrar que podía sobrevivir sola. En 1950, apenas 2 años antes del divorcio, había trabajado con las 3 máximas estrellas del cine mexicano: Germán Valdés Tintán en El Rey del Barrio, Mario Moreno Cantinflas en El Portero, Pedro Infante en La mujer que yo perdí. A los 19 años, Silvia ya era reconocible. No era la estrella máxima todavía, pero era la actriz que los productores buscaban para papeles de mujeres fuertes, mujeres que no se dejaban, mujeres que tenían fuego. En 1953 ganó su primer premio Ariel por Un rincón cerca del cielo. Su carrera explotaba, mientras su vida personal se desmoronaba, pero seguía trabajando, porque eso era lo único que sabía hacer, sobrevivir porque no tuve opción. En 1952, después del divorcio, Silvia conoció a Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, heredero del Imperio Televisa. Joven, guapo, rico, poderoso. Se enamoró de ella perdidamente, y ella de él, o al menos de lo que él representaba: seguridad, protección, poder, todo lo que un hombre como Rafael no pudo darle. Estuvieron juntos 3 años, de 1952 a 1955. Fueron felices, o lo más cercano a la felicidad que Silvia conocía. Emilio quería casarse, le rogaba que se casara con él. Pero había un problema. El padre de Emilio, Emilio Azcárraga Vidaurreta, el patriarca, el fundador del imperio, no aprobaba a Silvia. Era divorciada, tenía una hija, era actriz, no venía de familia de dinero, no era el tipo de mujer con la que un Azcárraga se casaba, así que el padre arregló otro matrimonio para su hijo con la hija de una familia francesa acomodada y le ordenó a Emilio que terminara con Silvia. Y Emilio obedeció, porque así funcionaba el poder. El hijo podía ser heredero de un imperio, pero seguía siendo hijo, y los hijos obedecían. Silvia quedó devastada. Por segunda vez en su vida, un hombre la abandonaba, pero esta vez fue diferente.
Esta vez no se derrumbó. Esta vez se puso a trabajar más duro que nunca. Si los hombres la iban a abandonar, al menos iba a ser tan famosa que ninguno pudiera olvidarla. En 1954 protagonizó Un extraño en la escalera con Arturo de Córdoba. Inicialmente, de Córdoba prefería trabajar con actrices europeas como Gina Lollobrigida. Desconfiaba del profesionalismo de Silvia por su juventud. Pero el productor Gregorio Wallerstein insistió, y Silvia demostró que podía actuar, que podía llevar una película, que podía estar a la altura de cualquier estrella internacional. La película fue un éxito, y Silvia se consolidó como una de las actrices más importantes del cine mexicano. Trabajó con todos los grandes. Pedro Infante en El Inocente en 1956, Germán Valdés en múltiples películas. Se convirtió en la actriz que todos querían. En 1957, el director argentino Tulio de Micheli la vio actuar y decidió que era perfecta para un nuevo tipo de papel. La mujer fatal, la devoradora, la mujer que destruye a los hombres. Hicieron 3 películas ese año. Préstame tu cuerpo, Una golfa, Desnúdate Lucrecia. Los títulos lo dicen todo. Eran películas de explotación, cine de segunda, pero el público las adoraba, porque Silvia no era la mujer dulce y sufrida del cine mexicano. Era la mujer peligrosa, la que no pedía permiso, la que miraba a la cámara como si estuviera retando al mundo. En 1958, Silvia y De Micheli se fueron a España a hacer películas. El éxito en México había sido tan grande que querían probar suerte en Europa. Hicieron Las locuras de Bárbara en 1958 y Charleston en 1959. La censura española era más estricta que la mexicana, así que tuvieron que bajar el contenido sexual, pero Silvia seguía siendo magnética en pantalla. Y entonces, en 1960, conoció al hombre que cambiaría su carrera para siempre, Gustavo Alatriste. Gustavo Alatriste era productor de cine. Rico, guapo, culto. Tenía contactos en Europa y estaba casado. Silvia lo conoció en casa del productor Ernesto Alonso. Ella cuenta que se ponía con un cigarro en la mano, aunque no fumaba, para ver quién se lo encendía. Y Gustavo siempre llegaba primero. Se dio cuenta de que él la estaba cortejando, pero estaba casado, y Silvia se decía a sí misma que con casados no quería nada. Había aprendido la lección con su madre, pero el destino se encargó. La esposa de Gustavo se fue a Italia, y él se enteró de que le era infiel. Se divorciaron, y Gustavo buscó a Silvia. Le dijo que estaba libre, que la amaba, que quería producir películas con ella, que quería construir un imperio juntos, y Silvia aceptó. Se casaron en 1961. Fue su segundo matrimonio. Esta vez no era para escapar de nadie, era porque realmente lo amaba, o porque amaba lo que representaba. Un hombre exitoso, que la respetaba profesionalmente, que quería verla triunfar, que tenía el dinero y los contactos para hacerla la actriz más importante de México. En 1961, Gustavo produjo la película que convertiría a Silvia en estrella internacional, Viridiana, dirigida por Luis Buñuel, el director español más importante de su generación. Buñuel había trabajado con las más grandes actrices de Europa y eligió a Silvia. La película contaba la historia de una novicia que hereda una propiedad y trata de ayudar a los pobres. Pero todo sale terriblemente mal. Es una crítica brutal a la religión y a la hipocresía de la sociedad. El Vaticano la condenó, España la prohibió y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1961. Silvia Pinal se convirtió en una estrella internacional de la noche a la mañana. Cuando la película fue prohibida en España, hubo intentos de quemar la cinta. Silvia la protegió en su abrigo y la trajo de vuelta a México. Salvó una obra maestra del cine. En 1962, Buñuel y Silvia volvieron a trabajar juntos en El Ángel Exterminador. La historia de un grupo de gente rica que después de una cena descubre que no puede salir de la habitación. Es una parábola sobre las clases sociales y la locura colectiva. Otra obra maestra. En 1965 hicieron Simón del Desierto. 3 películas con Buñuel,
3 películas que están entre las mejores del cine mundial. Silvia Pinal trabajó con uno de los directores más importantes de la historia y aguantó su carácter imposible, sus exigencias, su perfeccionismo brutal, porque sabía que esas películas la pondrían en la historia del cine para siempre. El 17 de enero de 1963 nació su segunda hija. La llamaron Viridiana, en honor a la película, la niña que había hecho famosa a Silvia internacionalmente. Gustavo y Silvia eran felices. Tenían una hija hermosa, una carrera brillante, dinero, éxito. Todo parecía perfecto, pero nada dura para siempre. Los problemas empezaron después de que nació Viridiana. Gustavo empezó a ser infiel, con múltiples mujeres. Silvia lo sabía, todo el mundo en el medio lo sabía, y ella lo confrontó. Le dijo que después de haber trabajado con Buñuel, con tantos directores famosos y haber recibido tantos premios, no iba a permitir que él la dirigiera en películas. Le cortó las alas. Se lo dijo directamente. Y tal vez ese fue el error. Tal vez Gustavo no pudo soportar que su esposa fuera más exitosa que él, que tuviera más talento, que no lo necesitara profesionalmente. Las infidelidades aumentaron. Gustavo ya ni siquiera se molestaba en ocultarlas. Salía con cuanta mujer se le atravesaba, y Silvia aguantó, porque amaba a Viridiana, porque no quería que su segunda hija creciera sin padre como ella había crecido, porque todavía creía que Gustavo podía cambiar, pero no cambió. En 1967, cuando Viridiana tenía 4 años, se divorciaron. Silvia dijo años después que Gustavo era el hombre para ella, pero que le era infiel con cuanta mujer se le atravesaba y que un día todo se acabó. Que a él se le acabó el amor después de que nació la niña, que es difícil aceptar cuando el amor se acaba. Gustavo se casó después con la actriz Sonia Infante. Silvia quedó sola otra vez, con 2 hijas, divorciada por segunda vez a los 36 años, pero ya no le importaba lo que la gente pensara. Ya era una estrella internacional. Ya tenía dinero propio. Ya no necesitaba a ningún hombre para sobrevivir. O eso creía. Ese mismo año de 1967, Silvia conoció a Enrique Guzmán, cantante de rock and roll, ídolo juvenil, guapo, carismático y 11 años menor que ella. 11 años. Silvia tenía 36, Enrique 25. Él fue invitado al programa de televisión de Silvia y hubo química instantánea. Silvia cuenta que inmediatamente hicieron clic y que por debajo de la mesa él empezó a tocarle la pierna, que ella pensaba que iba muy rápido, pero como era simpatiquísimo le encantó. Enrique cayó rendido, le cantaba, le escribía canciones, la perseguía con una intensidad que Silvia nunca había experimentado, y ella tenía dudas. Era 11 años mayor. Él era un ídolo juvenil con millones de fans adolescentes. La prensa los crucificaría. Pero Enrique no quitó el dedo del renglón. Insistió, y finalmente Silvia aceptó. Se casaron en Acapulco en 1967. Fue su tercer matrimonio, y al principio fue como una luna de miel eterna. Enrique la adoraba, la trataba como reina. Trabajaban juntos en televisión. Tenían un programa cómico que se llamaba Silvia y Enrique. Eran la pareja de moda. En 1968 nació Alejandra Guzmán, su tercera hija, y en 1969 nació Luis Enrique Guzmán, su cuarto hijo. Silvia tenía 38 años, 4 hijos de 3 matrimonios diferentes, una carrera internacional, programas de televisión, dinero, fama, todo lo que había soñado cuando era una niña pobre en Guaymas. Pero después del nacimiento de Luis Enrique, algo cambió. Enrique empezó a mostrar su verdadera cara. Los comentarios fuera de lugar, las discusiones, los celos, las infidelidades y algo peor, mucho peor. Años después, Silvia reveló en su autobiografía y en la serie biográfica sobre su vida lo que realmente pasó. Los celos de Enrique aumentaron, las discusiones verbales se volvieron cada vez más violentas, y sin saber cómo llegó el primer golpe. Violencia física, primero un empujón, un jalón, luego un manotazo,
La primera bofetada, la primera golpiza. Silvia Pinal, la mujer más famosa de México, la estrella internacional, la que había trabajado con Buñuel, estaba siendo golpeada por su esposo, y lo aguantó. Durante años, porque tenía 2 hijos pequeños con él, porque no quería otro divorcio, porque pensaba que podía cambiarlo, porque el mundo del espectáculo en los años 70 normalizaba ese tipo de violencia, porque las mujeres que denunciaban eran culpadas. Eran las histéricas, las exageradas, las que provocaban. Pero en 1976, después de 9 años de matrimonio, Silvia tomó la decisión. Se divorció. Por tercera vez, a los 45 años, con 4 hijos de 3 hombres diferentes, y México la juzgó. La llamaron fracasada, incapaz de mantener un matrimonio, mujer fácil, pero Silvia ya no escuchaba. Ya había sobrevivido demasiado. Sobreviví porque no tuve opción. Los años 70 fueron de trabajo constante. Silvia no paraba. Cine, televisión, teatro. Producía sus propias obras. En 1977 hizo su propio show de cabaret para celebrar 25 años de carrera. Se llamaba Felicidades Silvia. Lo presentó en el centro nocturno El Patio. Fue un éxito. Compró teatros. El Cine Estadio lo convirtió en el Teatro Silvia Pinal, inaugurado en 1989 con el musical Mame. Después compró el antiguo Cine Versalles y lo convirtió en el Teatro Diego Rivera, que años después cambiaría de nombre a Nuevo Teatro Silvia Pinal en 2014. Era empresaria, productora, actriz, primera actriz, un imperio, pero su vida personal seguía siendo un desastre. En 1982 se casó con Tulio Hernández Gómez, político del PRI, gobernador de Tlaxcala, su cuarto y último matrimonio. Silvia tenía 51 años. No tuvieron hijos, pero ese matrimonio le dio algo nuevo: acceso al poder político. Tulio la convenció de entrar a la política y Silvia aceptó. Fue diputada de 1991 a 1994, senadora de 1998 a 2000. La primera actriz en llegar al Congreso. Defendió derechos culturales, derechos de autor. Usó su fama para impulsar causas. Pero el matrimonio con Tulio no funcionó. Se divorciaron en 1995 después de 13 años juntos. Fue su cuarto divorcio. Y el último. Silvia tenía 64 años y decidió que no volvería a casarse. Que los hombres en su vida solo le habían traído dolor. Que era mejor sola, rodeada de sus hijos, de su trabajo, de su legado. Pero el dolor más grande de su vida estaba por venir. El 24 de octubre de 1982, Viridiana Alatriste tenía 19 años. Era actriz como su madre. Había trabajado en el programa cómico Cachún Cachún Ra Ra, donde interpretaba a Viri. Tenía una carrera prometedora. Era hermosa, talentosa, carismática. Todo el mundo decía que sería tan grande como su madre. Esa noche, Viridiana fue a una fiesta en el departamento de su novio, el actor Jaime Garza. La fiesta transcurrió con normalidad. Había amigos, música, bebidas. Pero alrededor de las 6 de la mañana del 25 de octubre, Viridiana decidió irse. De repente, Jaime Garza recuerda que ella estaba bien, que no estaba borracha ni nada, pero que de repente dijo «ya me voy», que la vio inquieta, preocupada, pero no sabía por qué. Viridiana salió del departamento, subió a su Volkswagen Atlantic y manejó hacia la casa de su madre en la zona de Santa Fe. Pero en el camino, en la avenida Toluca, el auto se salió de los carriles laterales. No había señalización adecuada. Iba a alta velocidad y el carro cayó por un barranco. Viridiana no llevaba puesto el cinturón de seguridad. En esa época no era obligatorio. El impacto fue brutal. Un golpe en la sien. Muerte instantánea. Tenía 19 años. Las llamadas empezaron a llegar a la casa de Silvia Pinal en las primeras horas del 25 de octubre, preguntando por Viridiana. Silvia estaba segura de que su hija había llegado a casa, que estaba en su cuarto durmiendo,
pero la llamada que le hizo caer en la realidad fue la de Silvia Pasquel, su hija mayor. «Mamá, ya la vi, y está muerta». Y aquí llega la segunda cosa que casi nadie sabe. Lo que Silvia confesó en su libro autobiográfico, «Esta soy yo». Silvia llegó al lugar del accidente. Los rescatistas todavía estaban sacando el cuerpo de Viridiana del auto destruido. Cuando finalmente la sacaron, la subieron a una ambulancia. Silvia iba en esa ambulancia con el cuerpo de su hija, pero no la tocó. Se negó a tocarla. Escribió que no se permitió abrazarla, que de ninguna manera podía sentir la frialdad de la muerte en aquel cuerpo que había visto unas horas antes, que su niña era su gran felicidad y su compañera, la mejor estudiante, con un futuro prometedor, que no la tocó, que no pudo, porque habría sido como dar el cierre definitivo a algo que no aceptaba. Silvia Pinal, la mujer más fuerte de México, la que había sobrevivido a todo, no pudo tocar el cuerpo de su propia hija, porque tocarla significaba aceptar que estaba muerta, y eso era algo que su mente no podía procesar. Viridiana fue enterrada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Silvia pidió que no se hiciera autopsia. No quería que lastimaran más el cuerpo de su hija. El funeral fue masivo. Todo el medio artístico estaba ahí. Pero Silvia apenas recuerda nada. Años después, dijo que la muerte de Viridiana fue para ella como un reloj que se detuvo de pronto, y aunque se empeñó en darle cuerda y lo hizo mover a la fuerza, nunca más funcionó igual, que ha sido el peor momento de su vida, que no entiende cómo una niña tan jovencita, tan bonita, con tantos proyectos y cosas por hacer se hubiera ido, que el dolor y la pena no tienen explicación, que no es una cosa que olvidas jamás, que siempre está contigo, que siempre estás recordando. Jaime Garza, el novio de Viridiana, quedó devastado. El trauma lo persiguió toda su vida. Se culpó durante años por no haberla detenido esa noche, por no haberle insistido en que se quedara, por no haber visto las señales de que algo andaba mal. Murió en mayo de 2021, casi 40 años después, sin haber superado completamente esa pérdida. Silvia se lanzó al trabajo para no pensar. Producía, actuaba, hacía televisión, pero ya nada era igual. Había un vacío que nada podía llenar. Y entonces, 5 años después, en 1987, otra tragedia golpeó a la familia. Silvia Pasquel, la hija mayor de Silvia Pinal, se había casado con Fernando Frade. Tuvieron una hija en 1985. La llamaron Viridiana, en honor a la hermana de Silvia que había muerto 3 años antes. La bebé tenía 2 años. Estaba en la casa. Le habían regalado un patito de juguete. El patito cayó a la alberca y la niña, tratando de alcanzar a su patito, se echó al agua. Nadie la vio. Cuando la encontraron ya era tarde. Viridiana Frade murió ahogada a los 2 años de edad. Silvia Pinal perdió a 2 personas con el mismo nombre en 5 años. Su hija Viridiana a la triste a los 19, su nieta Viridiana Frade a los 2. El nombre que había elegido en honor a su mayor éxito cinematográfico se había convertido en una maldición. Silvia nunca se recuperó completamente. Dicen quienes la conocían que algo se rompió en ella después de la muerte de su hija, que seguía siendo profesional, que seguía trabajando, que seguía siendo Silvia Pinal en público, pero en privado era otra persona, más callada, más triste, más consciente de que la fama y el dinero no protegen de nada. Sobreviví porque no tuve opción. Los años 80 y 90 fueron de reinvención constante. En 1985, después del terremoto que devastó la Ciudad de México, Silvia creó el programa Mujer, Casos de la Vida Real. Originalmente era para ayudar a los damnificados. Duró más de 20 años en el aire. Se convirtió en un fenómeno cultural. Millones de personas lo veían cada semana. Silvia no solo presentaba, también producía. Elegía las historias. Se aseguraba de que fueran auténticas, de que ayudaran a la gente. Fue su forma de procesar su propio dolor, de ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo que ella había pasado. Violencia, abandono, pérdida, y la gente la amaba por eso, porque no era solo una actriz famosa, era alguien que entendía el sufrimiento, pero mientras su carrera brillaba,
su vida familiar se desmoronaba otra vez, esta vez con su nieta Frida Sofía. Frida Sofía nació en 1992, hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma. Desde pequeña vivió en un ambiente complicado. Su madre era una estrella de rock, su padre era rockero también. Había fiestas, excesos, inestabilidad. Frida creció viendo peleas entre sus padres, viendo cómo Alejandra priorizaba su carrera sobre todo, y desarrolló resentimiento. En la adolescencia, la relación entre Frida y Alejandra se volvió tóxica. Había gritos, pleitos, acusaciones mutuas. Y entonces, en 2021, Frida hizo algo que nadie esperaba. Acusó públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual. Dijo que desde que tenía aproximadamente 5 años, Enrique la había tocado de forma inapropiada. Lo dijo en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Y México explotó. Enrique Guzmán negó todo. Dijo que Frida estaba loca, que tenía un trastorno límite de personalidad, que inventaba cosas, que buscaba atención. Alejandra Guzmán defendió a su padre. Dijo que metía las manos al fuego por él, que las acusaciones eran producto del trastorno de Frida, que su padre era incapaz de algo así. Y Silvia Pinal, la matriarca, la sobreviviente de todo, eligió un lado. Defendió a Enrique Guzmán, su ex-yerno, el hombre que la había golpeado durante años, el hombre del que se había divorciado por violento. Ahora lo defendía contra las acusaciones de su propia bisnieta. Y aquí llega la tercera cosa que casi nadie entiende. ¿Por qué Silvia eligió defender a Enrique en lugar de proteger a Frida? La respuesta está en la forma en que Silvia entendía la familia. Para ella, la familia era un bloque, un frente unido contra el mundo. Las acusaciones de Frida no solo afectaban a Enrique, afectaban a Alejandra, a Luis Enrique, a toda la dinastía Pinal. Y Silvia había pasado toda su vida construyendo esa dinastía. No iba a permitir que se desmoronara por acusaciones que, en su mente, venían de una nieta problemática que tenía problemas mentales. Además, Silvia venía de una generación donde estas cosas simplemente no se hablaban, donde el abuso sexual en las familias se ocultaba, se minimizaba, se justificaba, donde las víctimas que hablaban eran las que destruían a la familia, no los abusadores. Silvia había normalizado tanta violencia en su propia vida. Los golpes de Enrique, el control de Rafael, el abandono de Gustavo. Que tal vez no podía reconocer el abuso cuando lo veía en otros, o tal vez sí lo reconocía, pero eligió la negación. Que tal vez, porque aceptar que Enrique era capaz de abusar de Frida significaba aceptar que ella había dejado a sus hijas con un hombre peligroso, que había sido mala madre, que no las había protegido, y eso era algo que Silvia no podía aceptar. Frida presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. El caso se investigó, pero nunca llegó a nada concreto. En 2024, se reportó que Frida había ratificado la denuncia durante una visita a México, pero no hay avances significativos. Enrique Guzmán sigue libre, sigue dando entrevistas, sigue negando todo, y la familia sigue dividida. Alejandra y Frida no se hablan, o se hablan muy poco. Las reconciliaciones que han anunciado nunca duran. La muerte de Silvia Pinal, en noviembre de 2024, pareció unirlas momentáneamente. Alejandra dijo que su madre había logrado la reconciliación entre ellas, pero días después, Frida dejó claro en redes sociales que esa reconciliación era solo apariencia, que no había perdonado nada, que la guerra continuaba. Pero hay algo más en esta historia, algo que involucra a alguien fuera de la familia directa pero que marcó a Silvia profundamente. Luis Miguel, el cantante más famoso de México, tuvo un romance con Stephanie Salas, nieta de Silvia. De esa relación nació Michelle Salas en 1989. Luis Miguel no reconoció a Michelle durante años. La abandonó como Moisés Pasquel había abandonado a Silvia. El ciclo se repetía. Pero lo que pocos saben es que durante esos años, cuando Luis Miguel salía con Stephanie, también se rumora que tuvo algo con Alejandra Guzmán, tía y sobrina. Al mismo tiempo, según múltiples fuentes,
La periodista Claudia de Icaza, que escribió una biografía no autorizada de Luis Miguel, afirmó en entrevistas que él salía con las dos simultáneamente, que no era un noviazgo serio con ninguna, que se iba de viaje con Stephanie y regresaba y se llevaba a Alejandra, que andaba con las dos al mismo tiempo. La periodista Marza Figueroa también dio testimonio. Dijo que en unos premios vio a Alejandra correr hacia Luis Miguel y colgarse de su cuello, que se lo llevó al camerino y ahí nadie sabe qué pasó. Luis Miguel nunca ha confirmado ni negado nada. Alejandra tampoco. Pero el silencio dice mucho. Y Silvia Pinal sabía. Por supuesto que sabía. Todo el medio lo sabía. Pero nunca dijo nada. Nunca defendió a ninguna de las dos. Porque así era Silvia. Sobrevivía, callaba, aguantaba, no hacía olas. Protegía la imagen pública de la familia aunque la realidad privada fuera un desastre. Y aquí llegamos a la cuarta y última cosa. Lo que Silvia se llevó a la tumba. El secreto que nunca reveló completamente. Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024. Tenía 93 años. Había estado hospitalizada durante días con una infección en las vías urinarias. Sus hijos estaban con ella: Silvia Pasquel, Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán. La familia que había construido, la dinastía que había protegido a toda costa. Pero había alguien que no estaba. Frida Sofía, su bisnieta, la que había acusado a Enrique, la que había roto el silencio, la que se había negado a seguir el código familiar de callar y aguantar. Frida no fue al funeral. No estuvo en el velorio en Bellas Artes. No acompañó el féretro, porque seguía sin perdonar, porque la familia que tanto amaba a Silvia la había traicionado. Días después del funeral, Frida prometió aclarar todo. Dijo que iba a contar lo que realmente pensaba su abuela sobre las acusaciones, que iba a revelar conversaciones privadas. Pero no lo ha hecho, o no lo ha hecho completamente, y tal vez eso es lo que Silvia se llevó a la tumba. La verdad sobre lo que realmente sabía, lo que realmente creía, lo que realmente sentía sobre Enrique Guzmán y las acusaciones de Frida. Hay quienes dicen que Silvia sí le creía a Frida en privado, que sabía de qué era capaz Enrique porque ella misma lo había vivido, pero que en público no podía admitirlo, porque admitirlo significaba destruir lo único que le importaba: su familia, su legado, la imagen de la dinastía Pinal. Hay quienes dicen que Silvia le pidió perdón a Frida en privado, que le dijo que entendía, que le creía, pero que no podía decirlo públicamente, que esperaba que Frida entendiera. Y hay quienes dicen que Silvia murió creyendo que Frida mentía, que hasta el final defendió a Enrique, que nunca dudó. La verdad es que nunca lo sabremos, porque Silvia se fue sin aclarar nada, sin tomar una posición definitiva, sin romper su código de silencio. Sobreviví porque no tuve opción. Esa fue su filosofía toda la vida. Sobrevivir, no importaba el costo, no importaba quién saliera lastimado. Sobrevivir era lo único que importaba. Silvia Pinal vivió 93 años, hizo 80 películas, 3 con Luis Buñuel, que están entre las mejores de la historia del cine. Ganó 3 premios Ariel, el Ariel de Oro por trayectoria en 2008. Fue diputada y senadora. Produjo Mujer, casos de la vida real durante más de 20 años. Fue dueña de teatros. Creó una dinastía artística que incluye a su hija, Alejandra Guzmán, una de las cantantes más importantes del rock en español, a su nieta, Stephanie Salas, a su bisnieta, Michelle Salas. Trabajó hasta los 91 años. Su último trabajo fue un cortometraje filmado entre 2021 y 2022. En mayo de 2022, volvió al teatro en un musical infantil. A los 90 años, seguía en el escenario, porque eso era lo que sabía hacer: trabajar, sobrevivir, seguir adelante sin importar el dolor. Pero el precio que pagó fue inmenso. 4 matrimonios fallidos, 4 divorcios, violencia doméstica que aguantó durante años, la muerte de su hija Viridiana a los 19 años, la muerte de su nieta Viridiana a los 2 años, una familia dividida por acusaciones de abuso sexual,
nietas que no se hablan, hijos que cargan traumas generacionales, una bisnieta que la acusa de haberla traicionado, y la pregunta que nadie puede responder es si valió la pena, si todo el éxito, toda la fama, todo el legado compensan el dolor que vivió y que dejó en su familia. Silvia probablemente diría que sí, que sobrevivió, que llegó donde quería llegar, que pasó de ser una niña pobre sin padre en Guaymas a ser la última diva del cine de oro mexicano, que su nombre quedó para la historia. Pero sus hijas probablemente dirían algo diferente. Silvia Pasquel, que perdió a 2 hijas llamadas Viridiana, Alejandra Guzmán, que fue golpeada por su padre durante años y que ahora está distanciada de su propia hija, y Frida Sofía, que siente que toda su familia la abandonó cuando más las necesitaba. 3 generaciones de mujeres marcadas por la violencia, por el abandono, por el silencio, por la necesidad de sobrevivir a cualquier costo. La maldición de la dinastía Pinal no es solo las tragedias que vivieron, es el patrón que se repite. Madres que priorizan la carrera sobre los hijos, hombres violentos que son tolerados, secretos que se guardan para proteger la imagen pública, víctimas que no son escuchadas porque hablar destruiría a la familia. Y el ciclo continúa. Incluso después de la muerte de Silvia, Alejandra y Frida siguen sin reconciliarse realmente. Las acusaciones contra Enrique Guzmán siguen sin resolverse. La familia sigue dividida y nadie sabe cómo romper el ciclo. El legado de Silvia Pinal es complejo. Fue una pionera, la primera actriz mexicana en trabajar con directores europeos de la talla de Buñuel, la primera en crear un programa de televisión que hablaba abiertamente de violencia doméstica y problemas sociales, la primera vedette en llegar al Congreso, una mujer que rompió barreras en una época donde las mujeres tenían muy pocas opciones, pero también fue una mujer que normalizó la violencia, que eligió el silencio sobre la verdad, que protegió a abusadores en nombre de la familia, que dejó a sus hijas y nietas cargar con traumas que ella nunca procesó. Y esa es la verdad incómoda sobre Silvia Pinal. Fue víctima y victimaria, fue fuerte y débil, fue valiente y cobarde, fue todo al mismo tiempo, como todos los seres humanos, pero con una plataforma más grande, con más poder, con más responsabilidad y con consecuencias más devastadoras. Silvia Pinal fue enterrada en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, en la misma cripta donde descansan su hija Viridiana y su nieta Viridiana. Las 3 juntas por fin. El funeral fue masivo. Se realizó en el Palacio de Bellas Artes, un honor reservado para las figuras más importantes de la cultura mexicana. Miles de personas fueron a despedirla. El presidente de México envió condolencias. Televisa hizo programas especiales. Las redes sociales se llenaron de homenajes. Todos hablando de la gran Silvia Pinal, de la última diva, de la leyenda, pero muy pocos hablando de la mujer real, de la que sufrió, de la que aguantó, de la que se equivocó, de la que dejó heridas sin sanar, porque así funciona el mundo del espectáculo. La imagen pública importa más que la verdad privada, el legado importa más que el dolor, la leyenda importa más que la persona. Y Silvia Pinal entendió eso mejor que nadie. Construyó su leyenda cuidadosamente, controló su narrativa durante 93 años. Se aseguró de que el mundo la recordara como quería ser recordada, pero no pudo controlar todo. No pudo evitar que Frida hablara, no pudo evitar que se revelaran los golpes de Enrique, no pudo evitar que se supiera la verdad sobre Luis Miguel y Alejandra, no pudo evitar que el mundo viera las grietas en la dinastía perfecta que había construido. Y tal vez eso es lo más humano de todo, que a pesar de todo su poder, de toda su fama, de todo su control, Silvia Pinal era solo una persona que cometió errores, que tomó decisiones incorrectas, que lastimó a la gente que amaba, que cargó con dolor que nunca procesó, que sobrevivió porque no tuvo opción, pero que al final pagó el precio de esa supervivencia, y su familia también. Hoy, 2 años después de su muerte, la dinastía Pinal sigue siendo noticia. Alejandra Guzmán sigue haciendo giras. Stephanie Salas sigue actuando. Michelle Salas es modelo e influencer y Frida Sofía sigue en Miami,
lejos de la familia que la lastimó, cada una cargando con el legado de Silvia Pinal de diferente manera, algunas tratando de honrarlo, otras tratando de escapar de él, pero ninguna puede ignorarlo, porque eso es lo que pasa con las leyendas. No mueren cuando la persona muere, siguen vivas, para bien o para mal. La historia de Silvia Pinal es la historia de México, de un país que adora a sus ídolos pero ignora su dolor, que celebra a las mujeres fuertes pero normaliza su abuso, que habla de familia pero permite que las familias se destruyan en silencio, que quiere leyendas pero no quiere verdades incómodas. Y Silvia Pinal fue todo eso. Una leyenda, una verdad incómoda, una sobreviviente, una víctima, una mujer que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía y que al final dejó un legado tan brillante como oscuro, tan inspirador como devastador, tan digno de celebración como de reflexión. Sobreviví porque no tuve opción. Esas fueron sus palabras, su mantra, su verdad y también su condena, porque sobrevivir no es lo mismo que vivir. Sobrevivir es aguantar, es soportar, es seguir adelante sin importar el costo. Pero vivir es sanar, es procesar, es romper los ciclos, es elegir diferente. Y Silvia Pinal sobrevivió durante 93 años, pero nunca aprendió a vivir, y su familia sigue pagando ese precio. Esa es la verdad completa sobre Silvia Pinal, la última diva del cine de oro mexicano, la mujer que sobrevivió a todo, excepto a la maldición que ella misma ayudó a crear. Descansa en paz, Silvia Pinal, la última diva, la eterna sobreviviente, la leyenda imperfecta.